tema que vamos a estudiar en esta noche se titula Entendiendo la soberanía de Dios. Entendiendo la soberanía de Dios. Es un tema muy controversial, muy polémico, muy difícil, ¿verdad? Y se necesitan algunas respuestas bíblicas ante tantas preguntas que el mundo hace acerca de este tema de la soberanía de Dios. Así que vamos a dar inicio esta noche a este estudio bíblico, leyendo la palabra del Señor. Abran sus Biblias allí, hermano, en el libro de Salmos, capítulo 135, versículo 6. Salmos 135, versículo número 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Si lo tienen, me dicen un amén, así que vamos a leer este versículo. Aquí comenzamos con el tema la soberanía de Dios. ¿Ha oído hablar usted de la soberanía de Dios? Bueno, hemos dicho muchas veces Dios es soberano, ¿verdad? Pero hoy vamos a profundizar en esta idea de la soberanía de Dios. Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mire lo que dice el texto. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Tremenda palabra del Señor. Salmo 115, versículo 3, si pueden buscar ahí. Salmo 115, 3, dice la palabra del Señor en esta nueva cita bíblica. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos dice, y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Muy bien. Bueno, hemos puesto esta cita bíblica. Hay muchas citas bíblicas que hablan de la soberanía de Dios, pero vamos a comenzar esta noche con esta cita bíblica del libro de los Salmos. Todo lo que Jehová hace, Él lo hizo, ¿verdad? Él quiere, dice aquí en el versículo que acabamos de leer, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Bueno, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando, hermano, del gobierno de Dios en el universo, ¿verdad? Él es soberano y esa palabra soberano quiere decir único, ¿verdad? En autoridad, en gobierno, ¿verdad? No hay nadie que se compare a Él en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En el universo no hay nadie que sea como Dios. Ese es el principio de soberano, alguien que está por encima de todos, inclusive los reyes de la misma tierra, ¿verdad? El Señor habla acerca de esto. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de un tema que tiene que ver con gobierno, ¿verdad? Gobierno, un gobierno universal que tiene detrás de este gobierno universal leyes y principios por el cual funciona en la vida humana. El ser humano es dado a cuestionar muchas veces la soberanía de Dios por diferentes razones, pero la que más sobresale es la ignorancia. Cuando el hombre no conoce el carácter de Dios y no conoce quién es Dios, es más tentado a desafiar a Dios, es más tentado a culpar a Dios por las cosas que suceden, pero todo tiene su lugar, ¿verdad? Hay un principio muy conocido en la soberanía, de que este principio de soberanía dice que nada ocurre sin que Dios no lo permita. Este es un principio muy fuerte en la soberanía. Nada ocurre sin que Dios no lo permita. Es más, la vida suya y la vida mía está aquí en la tierra cumpliendo con un propósito de Dios de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? Si Él no hubiese decretado, declarado que yo exista en el vientre de mi madre, yo no hubiera existido, ni usted tampoco, y ese es un principio de soberanía. Entonces ahora vamos a resolver algunas preguntas importantes acerca de la soberanía de Dios para ir entendiendo lo que es el tema de la soberanía de Dios, que es tan importante comprenderlo.
En primer lugar, será Dios por ser soberano, por ser el que gobierna, el que manda, el que dirige, el que establece, el que da la vida, el que la quita. ¿Será Dios un dictador? Esa es una pregunta muy común en el medio en que nos movemos. Entonces ustedes sirven a un Dios que es dictador, dice, porque si Él les dice que es soberano y no hay nadie que le dé órdenes, no hay nadie que le dé sugerencias, ¿verdad? Y no hay nadie que lo manipule, no hay nadie que lo pueda controlar. Entonces, ¿Él es un dictador? ¿Será Dios un dictador? Bueno, ante esta pregunta, si Dios es un dictador, quisiera aclarar algunos conceptos y primero aclaremos básicamente pues el concepto de dictadura. Cuando nosotros entendemos la palabra dictadura, casi siempre nos referimos a un gobierno, sobre todo el parámetro que tenemos es aquellos gobiernos humanos que tomaron el control de todo, ¿verdad? Y oprimieron a los pueblos y se volvieron crueles, déspotas y sin misericordia, ¿verdad? A eso nos referimos a veces cuando nos referimos a un dictador. Adolfo Hitler, por ejemplo, que fue un dictador en Alemania, pues mató más de 7 millones de judíos y hizo muchas cosas terribles y todo el mundo le llama dictador. Igual a ¿cómo se llama? Perdón, Fidel Castro y Hugo Chávez también en Venezuela un poquito, pero Fidel Castro también se marcó una dictadura en Cuba en donde todo lo que funcionaba, la manera de cómo la vida funcionaba en Cuba era que todo tenía que, el gobierno tiene que saber todo lo que estaba pasando. Si alguien es opositor, crítico, si alguien cuestiona, inmediatamente lo mandan a traer, lo meten preso o lo llevan a la muerte o a la ejecución. Esa es una dictadura, ¿verdad? Donde está totalmente ausente la libertad. Las libertades en todos los sentidos. Esa es una dictadura en el mundo físico, en el mundo terrenal, en los gobiernos de la tierra. Entonces, ¿será Dios un dictador? Es la pregunta que estamos viendo. Si Dios es soberano, si Él es el que manda, si Él es el que ordena, si Él es el que dirige, ¿será Dios un dictador? Es una pregunta tremenda. Yo tengo algunas respuestas a esta pregunta que todo el mundo hace, ¿verdad? Y tengo tres respuestas. La primera es que Dios no es un dictador porque Él es el creador. A diferencia de los gobiernos de la tierra donde alguien toma el control por las armas y todo eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Él es el Padre eterno, dice la Biblia. O sea, en otras palabras, Él no puede ser un dictador en ese sentido porque Él es el Padre. Él es el creador de todas las cosas, es el origen de todas las cosas. Así que como creador de todas las cosas tiene derechos legales que le asisten sobre la creación. Por ejemplo, un padre, ¿verdad? Cuando su niño nace, ese padre le da a ese niño la paternidad y cuando el niño nace, el padre toma decisiones por el niño. Por ejemplo, si es un niño planificado, es un niño que nace dentro de un plan, ¿verdad? Y si nace dentro de un plan, también hay decisiones que el padre toma por el niño. Por ejemplo, el nombre que le va a poner. El padre decide qué nombre le va a poner y a algunos no nos gustaron los nombres que nos pusieron, pero igual ya los pusieron, ¿verdad? Pero no nos gustaron, entonces, ¿quién decidió ahí el nombre que le ponía al niño? Bueno, su padre. ¿Y por qué? Porque él es el creador. Él es el que le dio origen a la vida física en la tierra, su papá y su mamá. Entonces, él elige, por ejemplo, qué nombre le va a poner, él elige a qué escuela lo va a poner, él elige qué zapatos le va a comprar, qué camisa le va a comprar, qué juguetes le va a comprar, hasta que el niño llega a una etapa donde comienza a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, y papá, quiero esto o quiero aquello. Sin embargo, a un padre que hace esto, que toma decisiones por su hijo, no se le llama dictador, ¿verdad? Entonces Dios tampoco es dictador porque aquí vamos a ver la respuesta tácita a esta pregunta. La razón por la que Dios no es un dictador, para los hermanos que se están conectando, estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta del por qué Dios no es un dictador es porque Él no actúa de manera grosera, de manera cruel, sino que actúa en base a sus atributos.
Él tiene atributos que lo hacen un Dios creador. Y quiero hablar de esos atributos. Hay varios, pero quiero hablar de los atributos morales y atributos existenciales en Dios. Vamos a ver los atributos morales de Dios para que entendamos por qué no es un dictador. Primero, porque Dios es amor, ¿verdad? Todas las reglas y toda la manera de actuar y toda la manera de proceder de Dios siempre será con amor. Ese es el primer principio, porque Dios en su atributo moral, Él es amor. También Dios es fiel, ¿verdad? Es un Dios fiel, es un Dios que ama por sobre todo, aun cuando ni siquiera nosotros le hemos amado, Él nos ama, ¿verdad? Y la razón, y otra tercera razón, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es bueno, esa es otra razón. Dios es bueno y como bueno que es, Él es bueno en todo, Él es todo lo que Él hace bueno. Hace salir el sol sobre justos e injustos, la lluvia sobre el justo e injusto, porque Dios es bueno, ¿verdad? También otro atributo moral de Dios es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, clemente en misericordia, y que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman, que se complacen a hacer misericordia. Ese es Dios, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios bueno, pero también es un Dios santo. Esta parte de la santidad de Dios es un atributo moral de Dios también, que no lo hace un dictador, porque si Dios es amor, ¿verdad? Él no va a oprimir a nadie, él no va a torturar a nadie, ¿verdad? Él es bueno. Todos los males que existen no provienen de Dios, provienen del pecado, provienen de las consecuencias de la maldad, provienen de la ausencia de Dios, provienen de la distancia en que el hombre tiene de la presencia de Dios y provienen de Satanás mismo. Así que de él no proceden los males, en él no hay maldad, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es justo, ¿verdad? Y Dios es misericordioso. A ver, 5 atributos morales de Dios que lo hacen a Dios un buen Dios, un gran Dios, un Dios del cual yo quiero ser su siervo, ¿verdad? Porque nunca Él hace las cosas por obligación, nunca Él, mire, qué importante. Aquí vienen entonces las primeras grandes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios no es un dictador? Primero, porque Él actúa en base a sus atributos morales, ¿verdad? Y si Él es amoroso, si Él es fiel, si Él es justo, si Él es santo y misericordioso, pues eso no lo hace un dictador, sino que lo hace una persona que ama su creación. Amén, hermano. Estamos entendiendo hasta acá. Primero, porque Él es creador, ¿verdad? No lo hace un dictador, porque Él es el Padre, ¿verdad? El origen de la vida, el origen de todo, el del cielo y de la tierra. Y también por sus atributos, ¿verdad? Y la tercera razón que tengo para decirle que Dios no es un dictador, sino que es un Dios que bien especial, es porque Él nos ha dado libre albedrío. Libre albedrío. ¿Sabe qué significa libre albedrío? Significa capacidad o voluntad de decidir. Eso significa libre albedrío, capacidad o voluntad de decidir. Mire qué importante. En su libre albedrío, ¿verdad? Él ha dado la capacidad al hombre. Cuando creó al hombre en el huerto del Edén, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mire qué interesante. A partir de ahí usted va a ver a Dios que no es un Dios dictador, a pesar de que en su gobierno y en su soberanía, Él manda, ¿verdad? Él dirige, Él gobierna, Él sustenta, Él hace todas esas cosas como Dios, pero no es un dictador en el sentido de sus atributos, en el sentido de su creación, porque Él es creador, y en el sentido de que también ha dado libertad al hombre y a todas sus criaturas de que elijan servirle, de que elijan adorarle o que no elijan adorarle. ¿Entiende esa parte, hermano? Bien importante que entendamos esto, porque cuando aquí aparece la primera gran pregunta, ¿verdad?, que hace la humanidad en todos los institutos bíblicos donde hemos compartido esta materia de teología sistemática de 1 y 2, estudiando un poquito sobre el carácter de Dios, encontramos de que la gente hace esta pregunta. Si Dios sabía que Satanás se iba a revelar en el cielo, ¿por qué lo creó? ¿Y por qué lo creó con tanta gloria, con tamboriles, flautas y toda la cosa? ¿Y por qué lo creó con tanta hermosura en sus vestiduras? ¿Y por qué lo creó con tanta gloria? ¿Por qué lo creó de esa manera? Si Dios sabía que se iba a rebelar contra él y que mañana
pues iba a hacerle una revolución en el cielo y iba a mover la tercera parte de los ángeles, de acuerdo a la escritura. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué si Dios sabe que Satanás se va a revelar, por qué lo crea, verdad? Y aquí viene la otra pregunta, ¿por qué si Dios sabe que Adán le va a fallar en el huerto del Edén, por qué lo pone en el huerto del Edén? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué si Dios sabe que Satanás va a estar en el huerto a través de la serpiente? ¿Por qué permite a Adán y a Eva que la serpiente lo tiente? ¿Verdad? ¿Por qué pone en el huerto dos árboles? ¿Por qué pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida? ¿Y por qué le pone una condición y restricción al hombre y le dice que no alargue su mano y no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Por qué hace todo eso Dios? ¿Y por qué? Bueno, aquí vamos a contestar esta gran pregunta. Primero, la primera respuesta es porque Dios ha dado libre albedrío al ser humano, a todas sus criaturas, para que elijan adorarle. Él no ha creado robots para que le adoren. Él no está interesado en una adoración manipulada o forzada o obligada. Siempre que nosotros le adoramos, Él espera que lo hagamos con toda disposición, con toda sinceridad, con toda gratitud, reconociendo que Él es nuestro Padre. Por esa razón, entonces, Él, ¿verdad? Permite que muchas cosas ocurran. Sin embargo, a pesar de que Él conoce, aquí vienen ya los atributos del carácter de Dios, que Dios hay tres atributos, hay más, pero hay tres que sobresalen, que lo hacen a Dios soberano, ¿verdad? El primer atributo que se asocia con su soberanía, Él es que el omnipotente. Este atributo de Dios, omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Todo lo puede hacer. Decía alguien por ahí que lo único que no puede hacer Dios es pecar, decía, ¿verdad? Utilizando la filosofía un poquito. Lo que no puede hacer Dios es pecar. Bueno, Él lo puede hacer todo, todo, ¿verdad? No hay nada que Dios no puede hacer. Lo que para el hombre es imposible, dice la Biblia, para Dios es posible. Así que todo lo puede hacer Dios. Un atributo es omnipotente. Este atributo de omnipotente le da a Dios la categoría de soberano, ¿verdad? Si hay alguien más que fuera omnipotente en alguna parte del universo, entonces tendría que ser Dios también y soberano, ¿verdad? Pero no hay nadie más que sea omnipotente. El segundo atributo que lo hace a Dios soberano, ¿verdad? Es que Él es omnipresente, ¿verdad? Omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar, ¿verdad? Que no necesita estar en un lugar y movilizarse, sino que Él está, su presencia está en todo lugar. No hay lugar donde la presencia de Dios no esté, ¿verdad? Entonces es su omnipresencia, a diferencia del diablo, que él no es omnipresente, ¿verdad? Porque no puede estar en todo lugar, sino él está en un lugar. Así que Dios es omnipresente. Pero hay otro atributo que es el tercero, que es Dios es omnisciente. Por aquí vamos. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando de un Dios que conoce todas las cosas, aún nuestros pensamientos, que un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro a la misma vez. Un Dios que conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando en Dios no existe el pasado, para nosotros sí existe el pasado, el presente y el futuro, pero para Dios no. Entonces, si Dios vive en el presente continuo, quiere decir que Él conoce todas las cosas. Isaías 46, versículo 10 dice que anuncio lo por venir, dice. Mire qué importante. Dios anunció lo por venir desde el principio. O sea que Él anuncia antes que las cosas ocurran, puede anunciarlas. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice. Dice Isaías 46, versículo 10. Esto significa entonces que Él es soberano y que en su omnisciencia conocía que el diablo le iba a fallar, conocía que se iba a rebelar contra él, conocía que Judas lo iba a traicionar, sin embargo lo llamó. Mire qué interesante. Conocía que Satanás iba a engañar a Adán y a Eva
Y mire qué interesante, lo conocía. Wow, interesante, hermano, este tema, ¿verdad? Como Dios en sus atributos, omnisciencia, omnipresencia, ¿verdad? Y omnipotencia, Él demuestra su soberanía. Entonces, aquí es donde se responden las preguntas. Bueno, y si Él sabía por qué Satanás se reveló en el cielo, por qué lo creó y por qué creó a Adán y por qué llamó a Judas, ¿verdad? Son las preguntas que nos hemos hecho. Bueno, porque Él es un Dios que sabe respetar el libre albedrío y a todas sus criaturas les ha dado esta posibilidad de que seamos libres para adorarle, ¿verdad? Él quiere que todos los que le sirvamos de corazón, ¿verdad? Ese sería como el principio acá que aprender en los atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo es esto, verdad? Él actúa, primero, no es un dictador porque actúa en base a sus atributos morales. Dios es bueno, justo, fiel, santo, misericordioso, ¿verdad? Segundo, porque Él es creador. Y tercero, porque ha dado libre albedrío al hombre y a sus criaturas, ¿verdad? Y cuando se relaciona sus atributos del carácter divino, vemos que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Significa omnipotente que está en todo lugar, que todo lo puede hacer. Omnipresente está en todo lugar y omnisciente que todo lo sabe. Partiendo de esta plataforma podemos entender entonces un poco ya el tema de la soberanía de Dios. ¿Por qué Él es soberano? Es por esos atributos que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, Job dice en el capítulo 42, versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y, y que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Capítulo 45, verso 9 también dice la palabra, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra los impíos, ¿verdad? Aquí estamos hablando entonces del carácter de Dios como soberano. Entonces, en su soberanía, Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, pero lo creó para darle la oportunidad también. Igual, él nada lo toma por sorpresa, nada lo sorprende, nada lo asusta, porque todo lo tiene controlado. Y aquí aparece la otra pregunta, ¿será que Dios tiene control de todo? ¿O será que Dios tiene control de ciertas cosas y de ciertas cosas no tiene control? ¿Verdad? Siempre nosotros hemos dicho, Dios tiene el control. Y cuando decimos Dios tiene control, lo que estamos diciendo es que no hay nada, por malo que pueda estar sucediendo en la vida de alguien, que no pueda ser ocupado para algo bueno cuando la persona, ¿verdad?, está dispuesto a buscarle. Aquí la clave es buscarle. Un ateo dijo en una oportunidad, ¿verdad? Él era un barbero, ¿verdad? Y en esa oportunidad este ateo barbero, bueno, dijo que Dios no existía. Entonces vino el que le estaba cortando el cabello y otro día le llevó a una persona muy peluda, que el pelo le caía hasta las espaldas. Entonces le dices, oye, ¿sabe qué? Los barberos no existen. Entonces le dice, ¿y cómo que no existen? Y no, aquí estoy yo, le dice, ¿verdad? ¿Y cómo que no existen? Aquí estoy yo. Ah, le dice, ¿y por qué está este hombre peludo? Ah, lógico, le dice, porque no ha ido al barbero, porque no ha venido a mí. Ah, así es Dios, le dice. Mucha gente sigue creyendo que Dios no existe porque nunca han ido a Él. Esa sería la moraleja acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Otra gran pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿Verdad? ¿Y por qué permite que hasta los justos sufran? ¿Verdad? Esa es otra gran pregunta que hacen en este tema de la soberanía de Dios. Entonces, bueno, quiero responderle un poquito filosóficamente a esta pregunta. ¿Y usted se ha preguntado entre la luz y la oscuridad? ¿Cuál es la que existe, si la luz o la oscuridad? ¿Verdad?
Se dice que la oscuridad no existe, que simplemente la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el hombre? El hombre está que aquel que se acerca a Dios le conoce. Aquel que se acerca a Dios y le busca, lo halla. Aquel que se acerca a Dios, ¿verdad? Lo conoce a perfección. Entonces, si usted vive en tinieblas, ¿verdad? Entonces es porque usted no quiere acercarse a la luz. No quiere decir que la luz no exista. Así es Dios. Entonces podemos amplificar acá con este ejemplo, un poquito debatir los argumentos de aquellos que dicen que Dios no existe. Así es que en su soberanía Él está gobernando todas las cosas, tiene un tiempo para cada cosa, tiene una hora y día, tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la Biblia. Él tiene un día y hora en que trata con los seres humanos y hay preguntas en la vida humana que no tienen una respuesta porque no hemos sido llamados como criaturas a entender al Creador, hemos sido llamados como criaturas a adorar al Creador. Hemos sido llamados como criaturas simplemente a obedecer al Creador y como consecuencia de nuestra obediencia y de nuestro servicio, Él nos da de su gracia, Él nos da de su poder y también nos revela los secretos que están ocultos en su sabiduría. Por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que hay muchos secretos que le pertenecen a Dios y muchas preguntas que en el mundo físico no tienen una respuesta hasta que algún día estemos en la presencia de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque nadie puede explicarse por qué un niño tiene que nacer en la casa de un hogar donde lo van a torturar, donde lo van a golpear, donde lo van a lastimar, donde van a abusar de él sexualmente. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué Dios, si Él existe, por qué permite que ese niño nazca ahí? Entonces no olvidamos un detalle, que cuando Dios hizo la creación, la hizo perfecta, ¿verdad? Hizo para que le adoraran. Adán y Eva eran perfectos, nunca iban a morir, pero al pecar Adán y Eva en el huerto del Edén, la humanidad cayó en pecado y a partir de que la humanidad cayó en pecado, en las garras del maligno, bajo el control del enemigo parcialmente, entonces Dios tiene que ahora levantar un sustituto que es Cristo para que todo aquel que venga a su gracia y se refugie en Jesús sea salvo del dominio del pecado. Sin embargo, las consecuencias del pecado van a estar operando y dominando y gobernando el mundo mientras este tiempo sea como el tiempo de gracia que conocemos. Entonces no vamos a poder entender. Hay un libro que estaba viendo su título que dice Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Seguramente hay muchas preguntas que no tienen sentido en el presente que continuo que se están diciendo, que se está ocurriendo, pero hay muchas preguntas que sí tienen sentido cuando la vida ha transcurrido. En el momento quizás la respuesta no sea la más lógica o la más entendible, pero al final todo obra para bien, ¿verdad? Por ejemplo, le pudiéramos preguntar a José, ¿y por qué José, siendo un hermano tan querido por su padre, que le hizo una túnica de colores, de repente sus hermanos los aborrecen, lo detestan, lo desechan? ¿Y por qué lo venden? ¿Y por qué lo querían matar más bien, pero después lo venden a los madianitas y lo venden, perdón, a los amalecitas creo que es? Y entonces va a la casa de Potifar y es vendido como esclavo y está en la casa de Potifar. Luego lo acusan de violación, luego lo meten a la cárcel, luego está 2 años y medio en la cárcel y luego se acuerda, el faraón tiene un sueño y lo manda a traer y José le interpreta el sueño al faraón y se da el caso donde José llega a ser el segundo al mando de Egipto. ¿Por qué se dio todo eso? Cuando él confronta con sus hermanos, les dice, no fueron ustedes los que me vendieron, no se sientan mal, ellos están ahí llorando porque se sienten mal. Y les dice, no se sientan mal porque no fueron ustedes los que me vendieron. Entonces muchas veces no entendemos en el presente continuo ciertas acciones, ciertas circunstancias o ciertos acontecimientos. No lo entendemos, pero cuando ya pasan los días y pasa el tiempo, entendemos para qué ocurrió aquello que aparentemente era negativo. Esto es lo que no conocemos, porque no conocemos el futuro. Así es que
Esta sería la razón de por qué Dios es soberano, contestando esta pregunta, ¿verdad? En su soberanía, Dios, ¿verdad? Es el que dirige, el que gobierna, el que establece los tiempos, el que establece la vida, el que establece la muerte, el que establece todo, ¿verdad? Es Él el que lo hace. En su misericordia nos da la oportunidad. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Un ejemplo de esto fue lo que pasó con Nabucodonosor, que él se sentía muy grande, muy bueno, muy poderoso, y de repente un año después, Daniel le amonesta y le dice a Nabucodonosor, redime tus pecados con justicia, le dijo. Sin embargo, a Nabucodonosor se le olvidó y viene de un Nabu y un día estaba paseándose y dice, wow, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la gloria de mi majestad? Entonces ahí en el instante le vino un juicio a Nabucodonosor. Dice la Biblia que se volvió animal, pensó que era animal, pasó 7 años comiendo zacate hasta que el Señor lo restauró y tuvo misericordia de él. Y la Biblia dice que Nabucodonosor reconoce y levantando sus ojos al cielo, bendijo al Dios sempiterno, dice la Biblia, que pone reyes y quita reyes. Entonces, ¿y cómo es que Dios opera en un mundo, si es posible, demoníaco, satánico? Bueno, Dios opera en todo, Dios está en todo. Todos los acontecimientos que están ocurriendo por un propósito. Él, no crea usted que esta pandemia, Él está ausente, Él está en silencio y no sabe, Dios no sabe lo que está ocurriendo. ¿Cómo no? Él sabe qué iba a ocurrir, Él sabe por qué iba a ocurrir, Él sabe cuáles son sus propósitos detrás de todo esto. Pero nuestra actitud, aquí está, quiero hacer mucha remembranza, que lo que hace la diferencia en el trato muchas veces es la actitud del hombre. Porque si usted se acuerda, cuando Dios decidió destruir a los antidiluvianos, Dios dijo en cierta oportunidad, pues me he cansado, voy a acabar con la raza humana. Y le dijo a Noé, hacete un arca y todo aquel que entre al arca se va a salvar. Bueno, solo 8 se salvaron y usted sabe qué fue lo que pasó. Vino el diluvio y los consumió a todos. Este es el Dios soberano, ¿verdad? Así es que en sus propósitos, Él tiene buenos planes con nosotros, Él nos ama, Él es fiel, Él es un Dios de amor, es un Dios justo, Él es un Dios perdonador, misericordioso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y esto lo hace a Dios soberano sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, los seres humanos? Bueno, mire, rebelarnos contra Dios no es una buena idea. Murmurar contra Él tampoco es una buena idea, ¿verdad? Quejarnos o decirle a Dios, te voy a hacer huelga, si no me das lo que yo te estoy pidiendo, ya no te sirvo, ¿verdad? Tampoco no es una buena idea. No es el camino para poder mover el corazón de Dios. Solo yo he encontrado 2 cosas que mueven el corazón de Dios. 2 cosas que mueven el corazón de Dios. La primera es la humildad. ¿Verdad? Él habita, dice, en el trono alto y sublime y con el corazón contrito y humillado. Entonces Dios está cerca al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice la Biblia. Y la otra cosa que a Dios lo sorprende y que de veras a Dios lo mueve es la fe de su pueblo. Por eso aquella mujer sirofenicia le dijo, oh mujer, le dijo, ¿verdad? Grande es tu fe. Esas son las cosas que a Dios lo mueven mucho. Aquellos que le creemos, ¿verdad? Que confiamos en Él de todo corazón. Entonces, hermanos, estas son las cosas que mueven a Dios. Sin embargo, Él como soberano, nosotros, ¿qué nos toca? Bueno, Saulo de Tarso en cierta oportunidad andaba persiguiendo a los cristianos. Y bueno, y en camino a Damasco se le aparece Cristo glorioso, ¿verdad? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón.
Dura cosa te es dar patadas contra la pared, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer ante aquellas cosas que no entendemos? No hemos sido llamados a entender a Dios, hemos sido llamados a obedecer a Dios. Y esto hará la diferencia en unos y en otros. El malhechor de la cruz estaba en la cruz, ¿verdad? Y el otro también estaba en la cruz y uno le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le decía, cállate, porque nosotros estamos aquí en la cruz porque nosotros merecemos lo que nos está pasando. Pero este justo que está aquí, ningún mal ha hecho. Dios santo, y en ese momento Jesús se le queda viendo al de él y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Entonces le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A partir de ahí fue salvo. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La actitud del malhechor que se humilló y Dios lo perdonó, ¿verdad? Entonces, en su soberanía, Él opera de esta manera como yo le acabo de explicar, ¿verdad? Así es que Él no es un dictador, Él no es un cruel, Él no es un déspota, es un Dios que nos ama y en su soberanía debemos aprender a respetar su soberanía. No es fácil respetar la soberanía de Dios porque muchas veces el hombre quiere competir con Dios. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Muchas veces el hombre quiere competir a ser Dios o competir a tomar el lugar que le pertenece a Dios. Pero no es fácil muchas veces porque yo tengo una pregunta y bueno, ¿y por qué en mi vida Dios no me permitió? Dice una madre, por ejemplo, dice, ¿por qué en mi vida no me permitió Dios tener hijos? Una pregunta que es válida, ¿verdad? Y pues yo le aconsejo que se la haga a Dios si tiene la duda. Y si no ha aceptado la respuesta todavía de parte de Dios, Dios puede darle el milagro, Dios puede hacer el milagro, Dios puede tocar ese vientre para glorificarse, o también en su voluntad también. Él ha decidido no darle hijos y conoce la razón por qué. Igual como cuando se trata de la vida humana, algo que nos cuesta aceptar es que un ser humano se muera. O sea, un querido nuestro se muera, un mamá, papá, ¿verdad? Hermanos, que se muera es algo que no lo podemos aceptar. Sin embargo, Dios tiene un tiempo y tiene un momento, un día establecido para la muerte también. Igual como dio origen a la vida, cuando celebramos la vida, también debemos aprender a celebrar la muerte cuando alguien muere en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa sería entonces la respuesta a estas preguntas. Así que el tema de la soberanía de Dios es bien amplio y tiene muchas otras aristas o preguntas o variables que podemos encontrar. Sin embargo, pues sentí darles lo básico esta noche de lo que significa la soberanía, para que no entremos en aquella situación de por qué Dios y por qué Dios, o entremos en aquel problema de compararnos y decir, bueno, y a Julano, ¿por qué lo bendice y a mí no? Que yo le sirvo y por qué. Entonces, hay tantas preguntas que el ser humano hace, ¿verdad? De insatisfacción a veces de la vida humana. Sin embargo, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están satisfechos con servirle a este Dios? ¿Cuántos se sienten contentos con este Dios? ¿Cuántos se sienten cómodos con este Dios que tenemos? Un Dios que nos dio la vida, que nos creó, un Dios que en su misericordia nos llamó, ¿verdad? Nos salvó, entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros no fuésemos al infierno. Yo me siento feliz, yo me siento contento, privilegiado. Yo sé que usted también. Yo me siento feliz de que Dios me haya llamado y me haya escogido. Me llamó a ser salvo y me escogió a ser pastor, ¿verdad? Eso de ser pastor no es una cuestión que a uno se le ocurre, ya voy a ser pastor y ya. No, esto tiene un designio y un propósito divino. Aquellos que se meten a ser pastores y Dios no los ha llamado, no caminan por mucho tiempo, ¿verdad? Tiene que haber un designio de Dios y un propósito de Dios. Por esta razón, hermanos, es que debemos aprender a respetar. Por eso cuando hacemos la ceremonia de un hermano en Cristo que ha muerto,
En esa ceremonia siempre decimos nosotros, por cuanto le plació al Dios Todopoderoso separar de este mundo el alma del hermano Julano de Tal, para que en el día de la resurrección de los muertos nuestro hermano pueda oír la voz de Dios y pueda levantarse, algo así más o menos dice. Entonces, sucede de que debemos aprender a respetar esta soberanía. Dios lo sabe todo, sí, ¿verdad? ¿Conoce todas las cosas? Sí, lo conoce, ¿verdad? ¿Sabía que Satanás iba a revelar? Sí, sabía, ¿verdad? Sin embargo, lo creó porque Él ha creado a la humanidad con libre albedrío, a todas sus criaturas. Él no quiere que nadie le adore a la fuerza, ¿verdad? Y qué bonito es adorar al Señor voluntariamente, qué bonito es guardarse para Dios voluntariamente, servirle a Dios voluntariamente. Es el mejor placer que nos puede haber ocurrido a nosotros.